Voy a empezar a grabar. Yo creo que ya está grabando. Bien. Empezamos con la pregunta, ¿qué es química? Es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Listo, esto como una definición básica de qué es la química. Y ahora veamos qué es materia. Esto ya nos enseñan desde el colegio prácticamente. Ya no sabemos de memoria que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Listo. Algo importante a mencionar es que podemos percibir los cambios a nivel macroscópico. Pero estos cambios surgen a partir de los cambios a nivel microscópico. Ahora sí podemos hacer un pequeño mapa sobre la materia. En la materia nos vamos a encontrar mezclas y sustancias puras. Las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. Bueno, básicamente las homogéneas son las que se pueden mezclar entre sí, por ejemplo, leche con café. Agregamos una imagen de eso para tener en claro.
Bueno, prácticamente las mezclas homogéneas son aquellos que se pueden mezclar y formar uniformemente, mientras que las heterogéneas no se mezclan. El ejemplo común que podemos ver es el agua con aceite. Como podemos observar, son dos sustancias que no se pueden mezclar. Aquí tenemos el aceite y aquí tenemos el agua, mientras que la leche con café sí se mezcla uniformemente y no se nota que estén separadas entre sí. Bueno, estos son igual conceptos básicos, la mayoría lo aprendimos en el colegio. Y ahora vamos con las sustancias puras. Estas igual se dividen en compuestos. Un ejemplo son el CO2, que están formadas por dos átomos de diferentes elementos, o esta podría ser del mismo elemento. Y tenemos el elemento, que en sí son los elementos químicos, como el hierro, oro, la plata, etcétera. Y bueno, para llegar de compuestos a elementos, estos necesitan ser separados químicamente. Aquí habrá una separación química. Bien, hablando un poco más de mezclas, no, bueno, eso no vamos a tocar, es muy importante de mezclas de saber lo que ya vimos, que están homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son las sustancias que se pueden mezclar entre sí uniformemente. Y las heterogéneas no se mezclan, se mantienen separadas. Ya en sí esta clase es un poco bastante escrito, entonces no quisiera tocar más temas de esto. Vamos a hablar del elemento. Al elemento se lo conoce como una sustancia que no se puede separar. En otros más sencillos por medios químicos.
Y bueno, obviamente son los elementos químicos. Por ejemplo, potasio, hidrógeno, cobre, etc. Ahora hablemos de las propiedades físicas y químicas. Empecemos por las físicas. Se pueden observar y medir sin que se modifiquen la composición. Como ejemplo de propiedades químicas, digo físicas, tenemos el color, punto de ebullición, el olor, etcétera. Lo que siempre se estudia generalmente aquí en química son los estados de la materia, que son cambios físicos. Ya saben, aquí está el típico sólido, líquido, gaseoso. Bueno, lo que suele producirse aquí es cuando va de sólido a líquido, se llama fusión. Si va de líquido a gaseoso, se llama evaporación. Ahora si va al revés de gaseoso a líquido, se llama condensación. Si vamos de líquido a sólido, solidificación. ¿Qué más nos falta? De gaseoso a sólido, sublimación inversa. Sublimación inversa. Y si esta es la inversa, entonces la que es al revés, la que nos inversa. Sublimación. Bien, eso es en cuanto a estados de la materia. Igualmente estamos recordando, porque muchos de estos ya vimos en el colegio.
Entonces, en síntesis, los cambios físicos no cambian la estructura interna. Mientras que los cambios químicos cambian la estructura interna. Normalmente son los procesos químicos ejemplo, la combustión de papel, o sea, cuando se quema un papel, y bueno, para este primer tema suelen preguntar cosas de verdadero y falso, ya con estas pequeñas cosas que hemos tocado. Entonces respondamos una de esas preguntas, que normalmente suelen mandar de deber. Responda verdadero o falso. Todas las mezclas son heterogéneas. ¿Alguien me puede ayudar si es verdadero o falso? Falso. Exacto, porque como vemos acá, las mezclas son heterogéneas y homogéneas. No hay solo heterogéneas. Listo, vamos con otra pregunta. Un compuesto se puede descomponer en sustancias más simples. ¿Verdadero o falso? ¿Alguien me puede ayudar? Verdadero. Exacto, porque aquí vimos que en las sustancias puras están los compuestos y los elementos, y de los compuestos podemos obtener elementos que se obtienen por la separación química. Entonces sí, los compuestos se pueden separar en sustancias más simples. Tenemos otra. Esto es ya para más que se nos guarde la información de lo que acabamos de ver, de estos conceptos simples. Haciendo estas preguntas de verdadero y falso, ayudamos a retener esa información. Veamos otra pregunta. El acero es una mezcla
homogénea. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Exacto, porque como vimos acá arribita, las mezclas homogéneas están mezcladas uniformemente, o sea, no se notan sus componentes. Si fuera heterogénea, se podrían ver cómo sus componentes están separadas, pero en el acero no vemos, todo está uniforme. Veamos si podemos responder otra pregunta. A ver. No, y dejemos. Las demás preguntas son un poco más acerca de la materia, pero como solo les di los conceptos básicos, entonces por ahora no podríamos responder más preguntas. Pero al momento que ya inicien el semestre, obviamente van a ver esto más a fondo y ya solo es un poco de leer de nuevo para responder bien estas preguntas. Ahora podemos ver los postulados de la teoría atómica de Dalton. Teoría atómica de Dalton. Empezamos haciendo como una línea de tiempo, iniciando con Aristóteles y Platón. Ellos decían que la materia es continua. Es decir, que mientras más la separes, nunca se va a acabar. Es decir, si tenemos un trozo de este material, y vas a poder sacar la mitad, esto la mitad, esto la mitad, infinitas veces. Jamás se te iba a acabar la materia prácticamente, en ningún momento. No había un límite de lo más pequeño que podrías llegar. Más tarde, vamos aquí entre paréntesis, separa infinitamente. Bueno, ahora sí, más tarde, con Demócrito, y Leucipo, ellos consideraban lo contrario, que la materia es discontinua. Es decir, que se separa número máximo de veces.
Es decir, ellos decían que tenemos este material, le partimos a la mitad, su mitad en la mitad, pequeña mitad en la mitad, y va a llegar a un punto hasta que esté bien pequeña y ya no se puede separar más. Con esto ya iban haciéndose una idea de los átomos. Ya un poco más en la época contemporánea, con John Dalton, definió sus postulados. Primer postulado, todas las sustancias están formados por partículas sumamente pequeñas. Y estos serán los átomos. Otro postulado decía que los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. Su tercer postulado dice que los átomos de un elemento son indestructibles. Eso en cuanto a los tres postulados. Dalton consideraba que siempre que se formaba un compuesto debía unirse un átomo de cada elemento. Y se asignaba una fórmula química. Pero las fórmulas que se manejaban en este entonces eran diferentes a las que conocemos hoy. Por ejemplo, esta era para el agua, que obviamente es diferente. Y esta falla causó que los pesos atómicos
encontrados para ciertos elementos sean diferentes a los reales. Esta falla causó que los pesos atómicos encontrados para ciertos elementos sean diferentes a sus pesos reales. Bien. Esto es bastante teórico. Pero tenemos que revisar todo esto antes de empezar a hacer ejercicios, pero ya, no falta mucho. Ahora podemos revisar las leyes ponderales de la materia. Empecemos con la primera. Ley de conservación de la materia. Esta la podemos resumir con la ya conocida frase: la materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Y bueno, cuando hablamos de reacciones químicas, normalmente tenemos aquí un elemento que se suma a otro, que normalmente forma un compuesto. Entonces, a esta parte de aquí se le conoce como reactivos, en los de acá productos. Y bueno, la masa de aquí debe ser igual a la masa de acá. La masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Ahora vamos con la segunda ley. Ley de las proporciones definidas. Si dos elementos se combinan, entre sí para formar un compuesto, lo hacen siempre
una relación. Es decir, hay composición porcentual. Como ejemplo tenemos el agua. Dos átomos de hidrógeno. Bueno, el peso del compuesto del agua es igual a 18 gramos, porque contiene 2 gramos de hidrógeno, 16 gramos de oxígeno. Y haciendo la composición porcentual, dividimos la masa de hidrógeno por el total del compuesto y la masa de oxígeno por el total del compuesto para obtener la composición porcentual en peso. Aquí tenemos 0,11 y aquí 0,89. Si le queremos poner en porcentaje, entonces sería 11%, 89%. Listo. Podríamos hacer lo mismo con el CO2. La masa de CO2 igual a la masa del oxígeno más la masa del carbono. Luego ya podemos sacar los porcentajes de carbono, la masa porcentual de carbono y en oxígeno, la composición porcentual. La masa de carbono es 12 dividido para 44, que es la masa total. Y la masa del oxígeno es 32 dividido para 44, que es la total. Cero 27 0,73. Si le multiplicamos por 100 ya tenemos en porcentaje. 7%, 33%. Y bueno, siguiendo esta misma lógica, si tendríamos el porcentaje del elemento igual a la masa del elemento
sobre la masa del compuesto por 100%. Tenemos una fórmula. La composición porcentual del elemento es igual a la masa del elemento sobre la masa del compuesto por 100%. Bien, siguiendo esto, ¿podrían ayudarme a hacer esta de aquí? La masa porcentual del carbono con la masa porcentual del oxígeno, que es el monóxido de carbono. ¿Cuál sería la masa de monóxido de carbono, por favor? ¿Alguien me puede ayudar? 28 gramos. Correcto. Este le podemos poner aquí y este de acá. Que tenemos que la masa con el compuesto total debe ir acá abajo. Y ahora solo completamos con las masas de cada elemento multiplicado por 100%. Y tenemos 42,86%. Y 57,14%. Entre los dos siempre van a formar 100%. Acá igual. Y aquí igual. Y bueno, con esto podemos hacer un pequeño ejercicio. Calcular los gramos de agua que se pueden producir a partir de 25 gramos de hidrógeno. Bien, para empezar, nos dice agua. Tenemos el H2O. Haciendo lo que ya hicimos, la composición porcentual tenemos que la masa del hidrógeno es igual a 2 átomos por 1 gramo. Igual a 2 gramos y la masa del oxígeno es igual a 16. Siguiendo la fórmula que teníamos, primero necesitábamos la masa del agua. Tendríamos que sumar estos dos, nos dan 18.
Lo que esto nos quiere decir que por cada 18 gramos de agua hay 2 gramos de hidrógeno. Entonces podemos utilizar esto para resolver nuestro ejercicio. Entonces, si tenemos 25 gramos de hidrógeno, por cada 2 gramos de hidrógeno hay 18 gramos de agua. Se simplifican y solo multiplicamos. Podemos producir 225 gramos de agua. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, entonces hagamos un ejercicio similar con uno de los compuestos que ya vimos acá arriba. Y esta vez necesito su ayuda. Bueno, primero planteemos la pregunta. Tenemos cuántos gramos de CO2 se pueden producir a partir de 15 gramos de carbono. Tenemos el CO2, masa de carbono es 12, oxígeno es 16. Bien, ¿cuánta sería la masa del CO2? ¿Alguien me ayuda, por favor? 44 gramos. Exacto. Bueno, aquí ya podemos dar la composición porcentual de cada uno. Ahora ya podemos sacar la composición porcentual de cada uno con sus masas, dividiendo la masa del elemento sobre la masa del compuesto. Como nos dice del carbono, entonces nos fijamos en esta parte. Aquí podemos decir que por cada 12 gramos de carbono hay 44 gramos de CO2. Y bueno, esto nos ayudará a seguir, a calcular lo que nos pide. Tenemos 15 gramos de carbono, entonces hay 12 gramos de carbono por cada 44 gramos de CO2.
De esta forma solo multiplicamos y la respuesta es 55 gramos de CO2. Es decir que a partir de 15 gramos de carbono se pueden producir 55 gramos de CO2. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ninguna. Listo, esto es un poco tedioso, que es bastante materia, es el principio, y eso que solo estamos viendo lo más básico. Cuando ya entren al semestre, seguramente les van a hablar más a fondo de esto, pero bueno, yo creo que solo esta primera clase será así, las demás ya serán un poco más movidas, con más ejercicios y así. Bien, son las 10. Voy a dar un descanso de 5 minutos, porque sí estaba como que un poco aburrida esta clase, entonces, bueno, a las 18 volvemos. Pueden tomar un poco de agua, levantarse.
Listo, ya estamos de vuelta. Bien, vamos a ver una tercera ley más. Hay unos pequeños ejercicios y creo que hasta ahí iría la clase. Ya en la siguiente clase yo prometo que no va a ser tan aburrida, solo vamos a ver unos modelos atómicos y ya. Empezamos con un ejercicio. ¿Me confirman si se está compartiendo la pantalla, por favor? ¿Sí? ¿Sí se ve Sí, la Sí. pantalla? Ya. Gracias. Ahora vamos con la tercera ley. Ley de las proporciones definidas. Digo, proporciones múltiples. Lo que nos dice esta ley es si dos elementos se combinan entre sí, para formar más de un compuesto, los pesos de uno de ellos combinados con un peso fijo del otro, están en una relación de números sencillos. Bueno, aquí tenemos hidrógeno diatómico más oxígeno diatómico. A partir de esto podemos formar agua y agua oxigenada. Vamos a sacar la composición porcentual de cada compuesto. Como ya lo estamos haciendo hace ratito. Bueno, aquí ya sabíamos que la masa del agua es 8. Listo. Ahí, ahí. Confundí, espera. Ahora sí. Para el hidrógeno tenemos 2 gramos. Ya vimos que la masa del agua era 18. Y para el oxígeno, tenemos lo de aquí, multiplicado por 100%,
Queda aproximadamente 11% y 89%. Bueno, lo que queremos es que nos salga un número exacto, entonces le voy a poner nomás con decimales. Como 11% y 88,89%. Entre los dos forman 100. Hacemos lo mismo para el agua oxigenada. Para la masa cambia. Porque ahora es 2 por la masa del hidrógeno, que es 2 gramos, más 2 por la masa del oxígeno, que es 16 gramos, y esto es igual a 36. Aquí va a ser la composición porcentual va a ser diferente. La masa del oxígeno sobre la masa total del compuesto y la masa del hidrógeno sobre la masa total del compuesto. Multiplicamos por 100% y obtenemos lo siguiente. Profe, ¿Sí? no sería 2 por 1, porque el hidrógeno es 1 gramo. Ah, es verdad. Mil disculpas. Ah, pero solo me equivoqué acá, entonces acá sí le puse bien. Listo. Muchas gracias. Profe, y ahí sería 34 gramos. Ah, claro. La suma ya cambiaría. Muchas gracias. Gracias por ayudarme a ver esto. A veces son errores pequeños que pasamos por alto y a cualquiera le puede pasar. Entonces, muchas gracias. Listo, ahorita daría si cambia 2 sobre 34% nos da 5,88%. Y acá 94,12%. Listo, ¿qué nos dice? Si dos elementos se combinan entre sí para formar más de un compuesto, aparece el número 1. Más de un compuesto, los pesos de uno de ellos combinados con un peso fijo del otro están en una relación de números sencillos. Entonces, una vez ya sacadas las composiciones porcentuales, debemos hacer lo siguiente. Primero, elegir una masa fija. Para elegir una masa fija, podemos escoger cualquiera de esta, como si se tratara de una masa y no de un porcentaje. Por ejemplo, aquí podemos
tomar masa fija igual a 11,11 gramos, o podríamos tomar masa fija igual a 88,89 gramos, o acá igual una masa fija 5,88 gramos, o una masa fija de 94,12 gramos. Solo necesitamos escoger una. Entonces, para este ejemplo, vamos a tomar esta, la masa fija de 11,11 gramos. Esta masa fija le pertenecía a este de aquí, un mil disculpas por la interrupción. Como decía, podemos escoger cualquier de estos porcentajes como masa fija, cambiando el porcentaje por gramos. Y para el ejemplo vamos a escoger la masa fija de 11,11, como este le pertenece al hidrógeno. Entonces decimos que tenemos una masa de hidrógeno diatómico igual a 11,11 gramos. Y ahora intentaremos buscar la masa de oxígeno a partir de estos 11,11 gramos. Entonces tenemos 11,11 gramos de H de hidrógeno diatómico. Y para hacer la conversión, nos fijamos en los de acá. Tomamos la masa fija de aquí, del primero, entonces nos fijamos en los números de aquí abajo. Si hubiésemos tomado esta masa fija de acá, nos teníamos que fijar en los números de acá arriba. Entonces recordemos, esto lo que también nos decía es que por cada 5,88 gramos de hidrógeno hay 94,12 gramos de oxígeno. Esto en cuanto a al compuesto de agua oxigenada. Entonces, siguiendo esto de aquí, ya, entonces decimos que tenemos 5,88 gramos de hidrógeno, en los cuales hay 24,12 gramos de oxígeno. De esta forma simplificamos, multiplicamos, tenemos 177,84. Que vendría a ser el segundo paso. Y ahora el tercero es tomar este valor. Tenemos aquí esta es una masa de oxígeno. Y volvemos al principio de acá.
como usamos esta masa fija, guiándonos de los números de acá, ahora veamos, tenemos que guiarnos que en el número de oxígeno de aquí. Entonces dividimos y nos debería salir un número entero o en decimales, pero ya casi redondeándole entero. Vamos, Profe, 88,89. profe, Sí, dígame. es 177,84. Ah, sí, había copiado mal. Muchas gracias. Como ven, nos sale 2,0006 ya, pero eso ya es despreciable. Y esto nos muestra esta ley, la que dice si dos elementos se combinan entre sí para formar más de un compuesto, los pesos de uno de ellos combinados con un peso fijo del otro están en una relación de números sencillos. Es un poco confuso, pero bueno. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Listo. Entonces hagamos unos pequeños ejercicios y eso sería todo por hoy. Y bueno, en serio, para mí al menos me parece un poco aburrida esta clase, pero ya la próxima prometo que no va a ser así. Como les digo ya, como les digo ya, las siguientes sí son ejercicios de ver más cosas. Entonces, bueno, igual trataré de resumir esto más en diapositivas para subirles al aula virtual. La verdad no quería hacer diapositivas por esto porque me parecía que iba a ser mucho más aburrido. Entonces, bueno, haré un resumen mucho más resumido de esto. Entonces, listo, hagamos unos, a ver, unos 3 ejercicios que tienen que ver con esto de las leyes. Veamos. Dice, cierto óxido de mercurio se descompone en mercurio líquido y oxígeno gaseoso. Si al descomponer 1,66 gramos del óxido se obtienen 20 gramos de mercurio líquido.
Entonces aquí va la pregunta. ¿Qué cantidad de oxígeno se libera al ambiente? Bueno, respondiendo a esta primera pregunta, nos dice el descomponerse 21,66 gramos de un óxido se obtiene 20 gramos de mercurio líquido. Entonces aquí vemos que dice cierto óxido de mercurio se descompone en mercurio líquido y oxígeno gaseoso. Entonces lo que nos queda ver la otra parte en la que se descompuso es oxígeno gaseoso. Entonces si habían 21,66 gramos del óxido y ya 20 gramos se fueron al mercurio líquido, lo que nos queda solo sería 1,66 gramos del oxígeno gaseoso. Así de sencillo. Porque aquí ya nos dice que se descompone en mercurio líquido y nos da en cuánto se descompuso, que son 20 gramos. En total del óxido eran 21,66 gramos. Y lo que nos queda saber es cuánto era el oxígeno gaseoso. Y pues con una simple resta podemos saberlo. Eso, y esta misma pregunta tiene otra. Dice, ¿qué masa del compuesto contiene 3,5 gramos de mercurio? Entonces, igual aquí, guiándonos de la parte anterior, tenemos que en 21,66 gramos de ese óxido habían 20 gramos de mercurio. Entonces, ¿cuánta masa del óxido en gramos? X será nuestra incógnita. ¿Cuántos gramos de este óxido habrán? 3,5 gramos de mercurio. Bueno, aquí es una parte sencilla. Tenemos 3,5 gramos de mercurio y sabemos que por cada 20 gramos de mercurio hay 21,66 gramos de ese óxido. Multiplicamos y ya estaría.
Da 3,79 gramos de ese óxido. Entonces nuestra X, lo que queríamos saber, es 3,79. Bueno, de esta forma también podríamos hacer una regla de 3. Hubiese sido X igual a 20. Que salía lo mismo, prácticamente es lo mismo que está acá. De esta forma sabíamos el valor de X y ya respondíamos todas las preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, hagamos 2 ejercicios más, ya igual así, unos sencillitos, para ir terminando esta primera clase. Veamos. ¿Qué masa de amoníaco puede formar a partir de 28 gramos de oxígeno? No digo de hidrógeno. Para este tipo de preguntas podemos hacer lo que veíamos acá arriba. De hecho, es parecida a esta pregunta de aquí. Entonces, hagámosla. Primero hacemos la composición porcentual. Sabemos que la masa del hidrógeno es igual a 1 gramo. Y la masa del nitrógeno es igual a 14 gramos. Entonces, la masa del compuesto sería 1 por 3 más 14, igual a 17 gramos. Y vamos haciendo la composición porcentual del hidrógeno, del nitrógeno, 3 gramos sobre el total del compuesto, que es 17. Y acá tenemos 14 gramos de nitrógeno sobre el total del compuesto, que es 17. Multiplicamos por 100. Multiplicamos por 100. Aquí tenemos 17,65%. Y acá 82,35%. Lo que queremos saber es, a partir de 28 gramos de hidrógeno, qué masa de amoníaco se va a formar. Entonces nos fijamos en este de aquí. En este de aquí. Que por 3 gramos de hidrógeno habrá
7 gramos de amoníaco. Entonces, en 28 gramos de hidrógeno, ¿cuánto sobra? Bueno, sabemos que por cada 3 gramos de hidrógeno hay 17 gramos de amoníaco. Y ahora solo nos queda multiplicar. Y nos queda 158,67 gramos de amoníaco. Bien, ¿alguna pregunta? Es básicamente una de los ejercicios que ya hicimos acá. Uno de estos. Supongo que no hay duda. Una más. Muestre la de ley de Dalton. Para CO2, el CO y el CO2. Listo. La ley a la que se refiere fue la última que vimos. Este de acá. Ya nos tiene que salir un número entero. Entonces empecemos. Primero pongamos las masas. Masa del carbono igual a 12. Masa del oxígeno igual a 16 gramos. Normalmente siempre les van a poner este tipo de masas. Todos sabemos que, creo que todos se saben de memoria la masa del carbón, del oxígeno, del nitrógeno. Pero igual no se preocupen. Siempre les ponen la masa ahí en las pruebas. En la pregunta les ponen cuánto es la masa de tal compuesto para que se ayuden y puedan resolver. Bien, continuando, vamos a hacer la composición porcentual, como lo hicimos anteriormente. Primero del CO2, digo del CO, porcentaje de carbono, porcentaje de oxígeno, masa del CO va a ser 12 por 1 más 16 por 1, que esto es igual a 28. Ponemos la masa del carbono, que es 12, sobre la masa del compuesto, que es 28, multiplicamos por 100% para que nos den porcentaje. De igual forma aquí ponemos la masa del oxígeno sobre la masa del compuesto, multiplicamos por 100% para obtener un porcentaje. Aquí tenemos 42,86%. Y aquí 57,14%. Hagamos lo mismo para el CO2. Tenemos que la masa del CO2 es igual a 44 gramos. Vamos a aplicar aquí lo mismo. La masa del carbono, que es 12 gramos, sobre la masa total del compuesto, que es 44 por 100%.
De igual forma, la masa del oxígeno sobre la masa total. Por 100%. 12 sobre 44% igual a 27,27. Y 16 por 2. 16 por 2 sobre 44. Todo eso por 100. 72,73%. Sumando estos dos hay 100%. Sumando estos dos de aquí hay 100%. Ahora vamos al paso 1, elegir una masa fija. Puedes elegir cualquiera, como ya se había dicho, vamos a elegir esto como si fuera una masa fija. Como es del oxígeno, luego a partir de esta masa fija, para el paso 2, queremos ver cuánta masa de hidrógeno se forma, pero siguiendo los números de acá arriba. Entonces, en estos números de aquí nos muestran que por cada 42,86 gramos de carbono habrá 57,14 gramos de oxígeno. Entonces, utilizando esta información, vamos a ver cuánta masa de carbono podemos hallar con mi masa fija que escogí. Entonces tenemos que 57,14 gramos de oxígeno, 57,14 gramos de oxígeno, hay 42,86 gramos de carbono. Simplifica y multiplicamos. Y obtenemos una masa de 54,55 gramos de carbono. Ahora, para el paso 3, voy a dividir esta masa de carbono de acá. Tomar este porcentaje como si fuera una masa de carbono. Y esto debe darme un número entero. O casi un entero. Algo ya bastante aproximado. Otra vez nos sale 2,00036 y más. Pero esto ya es prácticamente un 2. Nuevamente hemos comprobado la ley. La tercera ley que nos decía, si dos elementos se combinan entre sí para formar más de un compuesto, los pesos de uno de ellos combinados con un peso fijo del otro están en una relación de
números sencillos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. No, Lice. Bueno, entonces hasta aquí iría la clase. En serio, a mí al parecer estuvo un poco aburrida. Trataré de pasar estas diapositivas mucho más resumidas. Y ya en serio, la próxima clase prometo que será más movido, que veremos muchos más ejercicios que tanta teoría. Y la verdad, no sé, en todas las materias creo que empezar así con algunos conceptos básicos. Un tanto aburrido. Igual en física, los que están en física igual les van a hablar sobre ciencia y eso. Entonces, ojalá le vaya bien al otro profesor. Eso sería todo por hoy. No sé si tienen algo que adicionar. Ninguna cosa. No, profe. Bueno, eso sería todo por hoy. Los vería el lunes. Y bueno, en este fin de semana vamos a solucionar eso de las aulas virtuales ya para empezar a usarlas. Así se vayan familiarizando. Y bueno, gracias por asistir y nos vemos pronto. Lindo fin de semana. Gracias por la clase el lunes. Gracias. Gracias. Luego, Profe. igualmente.